¿Alguna vez el miedo ha paralizado tu vida hasta el punto de sentir que no hay salida? ¿Te has encontrado en ese lugar oscuro donde tus pensamientos corren sin control, donde tu corazón late con fuerza pero no por emoción, sino por ansiedad? ¿Has sentido que tu potencial se queda estancado, que tus sueños se desvanecen y que las oportunidades pasan como trenes que no te atreves a abordar? Hay quienes viven años enteros bajo el dominio del temor. El miedo a fracasar, a decepcionar, a quedarse solo, a no ser suficiente, es una prisión invisible pero poderosa. Una cárcel emocional que no tiene barrotes físicos, pero que encierra la mente y el alma. Y lo más doloroso es cuando uno empieza a aceptar esa condición como parte de su identidad. Imagina por un momento todas las decisiones que no tomaste por miedo. Aquella carrera que no estudiaste, esa relación que no te atreviste a construir o sanar, ese ministerio que Dios puso en tu corazón, pero que no iniciaste por temor al qué dirán. El miedo es silencioso pero persistente. Se cuela en las decisiones más pequeñas y también en las más grandes. Y a veces ni siquiera lo reconocemos como miedo. Lo disfrazamos de prudencia, de lógica, de responsabilidad, pero en lo profundo es miedo. Ahora, ¿qué pasaría si hoy descubrieras que hay un poder sobrenatural capaz de romper todas esas cadenas? No estoy hablando de una motivación pasajera o de frases positivas que se desvanecen al terminar el día. Estoy hablando de un poder real, tangible, eterno, un poder que ya está dentro de ti, esperando ser activado. Ese poder se llama Espíritu Santo, y Él no solo es tu consolador o tu guía, también es tu fuerza en medio del temor, es tu escudo en la batalla emocional y espiritual que enfrentas cada día. Y si te dijera que el miedo no es solo una emoción, sino un espíritu, así lo describe la Escritura. No es simplemente un sentimiento humano, es una entidad espiritual que busca controlarte, limitarte y alejarte del propósito de Dios. Pero también hay una verdad bíblica, una revelación que muy pocos conocen y que tiene el poder de arrancar de raíz al temor. Hoy el Espíritu Santo quiere revelártela, quiere abrir tus ojos para que entiendas que no tienes que vivir así, que no fuiste creado para vivir paralizado por el miedo, sino impulsado por la fe. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no es solo una frase bonita, es una verdad espiritual con implicaciones profundas. Si Dios no te dio ese espíritu de temor, entonces viene de otro lado. Y si viene de otro lado, no tienes por qué aceptarlo. Tienes autoridad para rechazarlo, para enfrentarlo y para vencerlo. Desde el inicio de la historia humana, el enemigo ha usado el miedo como su arma más eficaz. En el jardín del Edén, la serpiente no solo engañó a Eva con palabras, también sembró la semilla del temor. Miedo a perder algo, miedo a no ser como Dios, miedo a quedarse atrás. Y desde entonces ha repetido esa estrategia con millones de personas. El miedo roba, el miedo mata, el miedo destruye. Jesús lo dijo claramente en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El temor no solo afecta tus emociones, también impacta tu salud, tus decisiones, tus relaciones. Personas que viven constantemente ansiosas comienzan a desarrollar enfermedades físicas. El cuerpo somatiza lo que el alma no puede procesar. Por eso es urgente tratar el miedo como lo que realmente es, una amenaza espiritual, pero también una oportunidad para experimentar la liberación divina. Ahora, si estás aquí, no es por casualidad. Dios ha orquestado cada detalle para que estés escuchando estas palabras.
porque Él quiere liberarte, no mañana, no cuando te sientas más fuerte, hoy, en este preciso momento. La presencia del Espíritu Santo no tiene límites. Puede tocarte ahí donde estás. Puede llenar tu corazón de paz, puede romper las cadenas del temor y puede darte una nueva perspectiva. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios, sin temor, solo fe. No es una frase más, es una declaración profética, es una decisión espiritual. Al escribirlo, estás alineando tu boca con la verdad de Dios. Estás tomando posición, estás diciendo, hasta aquí llegó el miedo. A partir de hoy, camino en fe. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Esto no es solo contenido, es un ministerio. Cada video es una cadena rota, una palabra de vida, una herramienta para tu crecimiento. Suscribirte es decirle al cielo, estoy listo para más. No sabemos cuál será el video que traiga esa palabra que cambie tu situación, pero si estás conectado, vas a recibirlo. Ahora quiero que respires profundo, que pongas tu mano sobre tu corazón y que te abras a lo que viene, porque lo que vas a recibir en este mensaje puede cambiarlo todo. Hay verdades que cuando entran en el alma, arrancan mentiras que llevaban años alojadas allí. Hay versículos que no solo enseñan, sino que sanan, restauran y activan la fe. Quizá creciste escuchando que debías tener miedo. Quizá tus experiencias de vida te enseñaron a protegerte, a desconfiar, a no arriesgarte. Pero Dios hoy quiere reprogramar tu mente y tu espíritu. Quiere enseñarte a vivir desde su verdad, no desde tus heridas. El miedo nunca será un buen consejero, pero el Espíritu Santo sí lo es. Él te guía a toda verdad. Y la verdad es esta: tú no estás solo, no estás desprotegido, no estás a merced del temor. Estás cubierto por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu de Dios y destinado a vivir en victoria. No minimices el poder de esta revelación. Muchas personas han vivido décadas bajo la esclavitud del temor porque nunca supieron que tenían una alternativa. Hoy tú la tienes, hoy puedes decidir, puedes elegir creerle más a Dios que a tus emociones. Puedes declarar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Puedes caminar en fe, incluso si todavía sientes miedo. Porque la fe no es ausencia de temor, es decidir avanzar aunque el miedo grite. Es tiempo de activar el antídoto divino, y ese antídoto es la fe alimentada por la palabra. Cada vez que confiesas un versículo en medio de una crisis, estás lanzando una espada espiritual. Cada vez que oras, aunque te tiemble la voz, estás resistiendo al enemigo. Y cada vez que decides creerle a Dios, incluso cuando no ves salida, estás cerrando las puertas al espíritu de temor. Lo que viene en este mensaje no es teoría, es vida, es verdad, es fuego del cielo para encender tu espíritu. Quédate hasta el final. No te desconectes, no te distraigas, porque la clave que puede transformar tu fe para siempre será revelada. Y cuando la recibas, nada volverá a ser igual. Dios está contigo. No temas, cree solamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos miedo? ¿Por qué, incluso cuando todo parece estar bien, hay una voz silenciosa que susurra inseguridad, duda, preocupación? ¿De dónde viene ese sentimiento que nos paraliza, que nos hace retroceder cuando deberíamos avanzar, que nos hace escondernos cuando deberíamos brillar? El miedo no nació contigo. No fue parte del diseño original de Dios para la humanidad. El miedo tiene un origen específico, una raíz clara y bíblica, y si logramos entender de dónde viene, también entenderemos cómo vencerlo. Hoy vamos a viajar al principio de todo, al momento exacto en que el miedo entró en el corazón del ser humano.
Y al mismo tiempo, descubriremos que ese día oscuro también fue el escenario de la primera promesa de redención de nuestro Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10, encontramos un relato profundamente revelador. Adán y Eva ya habían desobedecido a Dios, habían comido del fruto prohibido. Y entonces dice el texto que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Ahí está. Por primera vez en toda la Biblia aparece la palabra miedo. Antes de este momento, el hombre no conocía el temor. Vivía en perfecta armonía con Dios. No había ansiedad, no había vergüenza, no había culpa. Pero tras el pecado, algo cambió. El miedo entró como consecuencia directa de la desobediencia. El pecado rompió la comunión, y esa ruptura dio paso al temor. El hombre que antes caminaba con Dios, ahora se esconde. El que antes dialogaba libremente con su Creador, ahora tiene miedo de su voz. El pecado distorsionó la percepción de Dios. Donde antes había confianza, ahora hay sospecha. Donde antes había seguridad, ahora hay inseguridad. Este momento es profundamente simbólico y teológico, porque nos revela que el miedo no es una emoción aislada, es el síntoma de una separación espiritual. El miedo es la evidencia de que algo se quebró dentro del alma humana. Es el resultado de un corazón que ha perdido su lugar de refugio. El pecado nos desconecta de la fuente del amor perfecto, y donde no hay amor perfecto, hay temor. Así, lo dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El Edén se convirtió, en un instante, de un lugar de deleite a un espacio de ocultamiento. Y no fue Dios quien cambió, fue el hombre. Dios seguía caminando en el huerto. Dios seguía hablando, Dios seguía presente, pero el corazón del hombre, manchado por el pecado, ya no pudo sostener su mirada. Lo que antes era gozo, ahora era terror. Lo que antes era comunión, ahora era distancia. Pero aquí viene lo glorioso. En ese mismo momento, cuando el miedo aparece por primera vez, Dios no reacciona con ira o abandono. No se aleja, no destruye, no maldice al hombre directamente. Lo que hace Dios es buscar. ¿Dónde estás tú?, pregunta. Es una pregunta retórica porque Dios lo sabía todo, pero es una invitación a reflexionar. Es un llamado a que el hombre reconozca su nueva condición, y aún más, es la expresión del corazón de un padre que no quiere perder a su hijo. Dios se acerca, Dios llama, y cuando Adán responde, tuve miedo, Dios no lo aplasta, no, lo fulmina. En lugar de eso, comienza a desplegar su plan eterno de redención. Porque sí, el miedo entró con el pecado, pero al mismo tiempo, en ese mismo capítulo, Dios da la primera promesa de salvación. En Génesis 3:15 declara, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esa es la primera profecía mesiánica, la primera promesa del Redentor, el anuncio de Jesús que vendría a restaurar lo que el pecado había roto. En otras palabras, el mismo día en que el miedo entró, también entró la esperanza. Dios no dejó que el miedo tuviera la última palabra. Desde el mismo instante de la caída, el plan de rescate fue activado. Porque Dios no puede ser sorprendido. Ya tenía la solución, ya había visto la cruz desde la eternidad, ya había preparado el camino para que tú y yo no viviéramos esclavos del temor. Y aquí hay algo que necesitas entender. El miedo solo
Tiene poder donde hay desconexión de Dios. Cuando tú vuelves a la comunión con el Padre, el miedo empieza a perder fuerza, porque su amor perfecto vuelve a ocupar el centro. Y cuando su amor está en el centro, el temor se desvanece, no de inmediato, no mágicamente, pero sí inevitablemente. El amor de Dios es progresivamente sanador. Es como una luz que, cuando entra en un cuarto oscuro, no necesita gritar, solo brilla, y el miedo no puede resistirse a esa luz. Por eso Jesús vino, no solo a salvarte del infierno, también a restaurar tu alma, a devolverte la identidad perdida en el Edén, a reconectarte con el Padre, a devolverte la seguridad de que puedes oír su voz sin temblar, caminar con Él sin esconderte, mirarlo sin vergüenza. La cruz no fue solo para el perdón de tus pecados, también fue para la liberación de tus miedos. El miedo que tú sientes hoy, sea cual sea su forma, tiene solución en la presencia de Dios. Tal vez tienes miedo al futuro, al rechazo, al fracaso, a la enfermedad, a la muerte. Pero si estás en Cristo, puedes decir como el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Confianza no significa ausencia de temor, sino decisión de no cederle el control. Es reconocer que el miedo puede tocar la puerta, pero no tiene derecho a quedarse. Es entender que el amor de Dios es más fuerte, más estable, más duradero. Hoy quiero que reflexiones profundamente en este principio. El miedo entró por el pecado, pero el amor de Dios entró con una promesa. Y esa promesa se cumplió en Jesús. Y ahora, gracias a Él, ya no tienes que esconderte. Puedes correr hacia Dios, no alejarte. Puedes escuchar su voz y no temer. Puedes vivir libre. Si estás cansado de vivir bajo el dominio del miedo, recuerda lo que ocurrió en el Edén. No solo fue la caída del hombre, fue también el inicio del plan más hermoso de la historia. Ese plan te incluye. Ese plan está vivo hoy. Y ese plan quiere restaurarte completamente. Hoy te invito a que le digas a Dios, aquí estoy, ya no me escondo, ya no vivo con miedo, vuelvo a ti. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y tú fuiste creado para caminar en libertad. Y si te dijera que hay una promesa de Dios para cada día de tu vida, y si te revelara que en la Biblia el Creador del universo escribió personalmente una respuesta directa para el miedo, no una ni dos, sino 365 veces, una para cada día del año. Una dosis diaria de valor, esperanza y certeza. ¿Crees que es casualidad? ¿O será que Dios sabía que el temor sería una de las batallas más constantes del ser humano? Hoy vamos a sumergirnos en una verdad impresionante. La fórmula divina para vencer el temor no es complicada ni inalcanzable. Está repetida vez tras vez en la Escritura, como un susurro continuo de un padre a su hijo. No temas. Uno de los textos más poderosos donde aparece esta fórmula es Isaías 41:10. Este versículo, breve pero inmenso en significado, contiene el antídoto celestial contra todo tipo de temor. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no solo nos da un mandato, también nos ofrece razones. Y cada una de ellas es una columna de fe sobre la cual podemos construir una vida sin miedo. Primero, el mandato. No temas. No es una sugerencia, no es una opción, es una orden de Dios. Y si Dios lo ordena, es porque también nos da la capacidad de obedecer. Pero no lo hace en tono de amenaza, lo hace como un padre que conoce a su hijo, que lo ama profundamente y que no quiere verlo paralizado por el temor.
Cuando Dios dice, no temas, está hablándole a tu corazón, a ese lugar secreto donde se esconden tus inseguridades, tus dudas, tus heridas del pasado. Está llamándote a salir del escondite, a dejar de vivir a la defensiva, a respirar profundo y confiar. Luego viene la primera razón, porque yo estoy contigo. Esta es la base de todo. No tememos porque Él está presente. No porque las circunstancias cambien, no porque todo salga bien, sino porque Dios camina con nosotros. La presencia de Dios es la mayor garantía de seguridad que existe. En el mundo natural, la presencia de una figura fuerte puede calmar a un niño. En el mundo espiritual, la presencia del Todopoderoso calma tu alma. Cuando sabes que no estás solo, el miedo comienza a retroceder. No tienes que tener todo resuelto, solo tienes que saber quién está a tu lado. Después dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aquí vemos que Dios no solo está presente, sino que está activo. Él te da fuerzas cuando las tuyas se agotan. Él levanta tus brazos cuando ya no puedes más. No se limita a observarte desde lejos, interviene, fortalece tu interior, te sostiene en la debilidad. Él es tu fuente, Él es tu energía renovada cada mañana. Por eso puedes seguir adelante, aunque el camino sea duro, aunque el futuro sea incierto. Luego añade, siempre te ayudaré. No dice a veces, ni cuando lo merezcas, ni si te portas bien. Dice siempre. Esta es una promesa constante, ininterrumpida, incondicional. En medio de las temporadas de oscuridad, cuando todo parece estancado, esta palabra brilla como un faro. Siempre. Cuando no veas salida, Él te ayudará. Cuando no sepas qué hacer, Él te mostrará el camino. Cuando sientas que el miedo te está ganando, Él peleará por ti. Y finalmente declara, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí la imagen es aún más poderosa. Dios no solo te ayuda desde lejos, sino que te sostiene con su mano derecha, la mano de poder, la mano de autoridad, la mano con la que gobierna el universo. Esta mano no tiembla, no se cansa, no se suelta. Si estás en esa mano, estás seguro. El enemigo puede rugir, las tormentas pueden golpear, pero tú estás sostenido. Y si estás sostenido, no caerás. Ahora bien, ¿por qué Dios repite tantas veces este mandato a lo largo de la Biblia? Porque sabía que el miedo sería una lucha diaria, desde Abraham hasta Juan en Patmos, pasando por Moisés, Josué, David, Isaías, María, los discípulos. Todos escucharon la misma frase en momentos críticos. No temas, cada uno en una situación distinta, cada uno con desafíos diferentes, pero todos necesitaban escuchar esa voz, y tú también. Dios no quiere que vivas prisionero del temor. Por eso dejó grabado como una melodía celestial que resuena a través de los siglos este mandato de amor. El no temas de Dios es una llave espiritual, una contraseña secreta para acceder a su paz. Una invitación a confiar incluso cuando todo en ti grita corre, escóndete, huye. Cuando la ansiedad intente dominarte, recuerda que hay 365 razones bíblicas para decirle no. Una para cada amanecer. Una para cada noche oscura. Una para cada momento de duda. Esta verdad transforma tu perspectiva. Si cada día puedes encontrar en la palabra una vez más el eco de ese no temas, entonces cada día puedes levantarte con una valentía renovada. No se trata de no sentir miedo, se trata de no dejar que el miedo decida por ti. Se trata de oír una voz más fuerte que la del temor, la voz de tu Dios, que ha escrito en su libro, más veces de las que puedes contar con tus dedos, que no tienes por qué temer. Tal vez hoy enfrentas situaciones que te intimidan, un diagnóstico médico, una deuda, una pérdida, un nuevo comienzo,
una puerta cerrada. Tal vez el miedo te visita en la madrugada o te persigue en el silencio. Pero escucha, el cielo ya se adelantó. Dios ya habló y su palabra es firme, fiel y eterna. No temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo. Yo te ayudo. Yo te sustento. Es momento de tomar esta promesa y hacerla tuya. Escríbela, repítela, declárala, memorízala, cántala, ora con ella, porque no es solo un versículo bonito, es un escudo, es una espada, es una medicina para el alma, y si te aferras a ella, verás cómo el temor pierde su poder poco a poco. Así que hoy, haz este compromiso. Cada vez que el miedo toque a tu puerta, responderás con Isaías 41:10. No temas, Dios está contigo. No estás solo, nunca lo has estado y nunca lo estarás. Esa es la fórmula de Dios y funciona porque viene de Él, porque está basada en su carácter, porque está respaldada por su fidelidad. Y si hoy llegaste hasta aquí, es porque Dios quiso recordarte esto con urgencia. No temas, porque Él no se ha ido. Él sigue a tu lado. Él sigue hablándote. Él sigue sosteniéndote. Él sigue diciéndote, con la ternura de un padre y la autoridad de un rey: no temas. ¿Alguna vez has sentido que enfrentas un enemigo demasiado grande, una situación que te supera, un temor que se levanta como un gigante frente a ti? ¿Has sentido que el miedo habla más fuerte que tu fe, que el problema es tan grande que paraliza tus pasos? Hoy quiero que mires a los ojos a ese gigante, porque vas a descubrir algo que cambiará tu vida. David no venció a Goliat con fuerza física, ni con experiencia militar. David mató a su gigante con un secreto que pocos conocen, una confianza absoluta, radical y sobrenatural en el poder de Dios. Ese secreto, si lo haces tuyo, también te hará libre. La historia de David y Goliat es conocida por muchos, pero pocos han visto su mensaje más profundo. En 1 Samuel 17 encontramos a un joven pastor que no tenía armadura, ni fama, ni entrenamiento. Solo tenía una honda, unas piedras y una fe imbatible. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo, David caminaba hacia el campo de batalla con una certeza que no venía de sí mismo, sino de su relación con Dios. Goliat representaba más que un guerrero filisteo, representaba el miedo, la intimidación, la voz que te dice: no puedes, no eres suficiente, no lo lograrás. ¿Te suena familiar? Mientras todos huían, David corrió hacia el gigante. Pero antes de lanzar la piedra, soltó una palabra que lo cambió todo. En 1 Samuel 17, 45-47, David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Estas palabras son el corazón del secreto de David. No era arrogancia, era convicción. No era coraje humano, era confianza divina. David sabía 3 cosas que tú también necesitas saber para vencer tus gigantes de miedo. Primero, David sabía quién era su Dios. No estaba impresionado con el tamaño del enemigo, porque conocía la grandeza de su Señor. Goliat medía más de 2 metros, pero el Dios de David llenaba el universo. Cuando tienes una visión clara de quién es Dios, el miedo pierde su poder. El temor se alimenta de la ignorancia, pero la fe se fortalece en el conocimiento de Dios. David no dijo: yo puedo. Dijo: Dios lo hará. Esa es la diferencia. El miedo te dice: no eres capaz. La fe responde: no necesito serlo porque Dios está conmigo. Segundo,
David sabía a quién pertenecía la batalla. Él declaró con seguridad: de Jehová es la batalla. Cuando tú entiendes que tus luchas no son solo tuyas, sino que pertenecen al Señor, algo dentro de ti cambia. Ya no peleas desde tus fuerzas, sino desde su autoridad. El miedo desaparece cuando sabes que el cielo pelea contigo, que no estás enfrentando la situación solo, que hay un ejército celestial que se mueve a favor tuyo, que la guerra que hoy te aflige ya tiene un final escrito por la mano de Dios. Tercero, David actuó. No se quedó en palabras. Tomó su honda, corrió hacia Goliat y lanzó la piedra. Muchos tienen fe de boca, pero pocos la llevan a la acción. El secreto no está solo en creer, sino en avanzar confiando en esa creencia. Si David se hubiera quedado paralizado, la historia no habría ocurrido, pero como confió y actuó, vio la victoria. Hoy tú estás llamado a hacer lo mismo. No basta con decir que crees. Es tiempo de caminar hacia el gigante, de enfrentar lo que te atemoriza, de declarar con tu vida que tu confianza está en Dios. Los gigantes de hoy no son como Goliat. No llevan armadura ni jabalina, pero son igual de intimidantes. Puede ser una enfermedad, una deuda, un fracaso del pasado, una inseguridad que te consume, una relación rota, una puerta que no se abre. El miedo se disfraza de muchas formas, pero el principio sigue siendo el mismo. El Dios que estuvo con David está contigo, y si Él te respalda, ningún gigante tiene la última palabra. Quiero que observes algo clave. David no negó la existencia de Goliat, no fingió que no era real, no cerró los ojos ni se escondió. Reconoció el problema, pero lo enfrentó con una perspectiva celestial. Eso es lo que tú debes hacer. No, es negar tu miedo. Es confrontarlo sabiendo quién va delante de ti. Es declarar: sí, este problema es grande, pero mi Dios es más grande. Sí, me siento débil, pero en mi debilidad Él se glorifica. Muchos quieren vivir sin miedo, pero no quieren pasar por el proceso de confiar. La valentía sobrenatural no nace de un día para otro, se forma en la intimidad con Dios. David no venció a Goliat por accidente. Él ya había matado leones y osos en el secreto del campo. Ya había desarrollado una confianza profunda en la presencia de Dios. Por eso, cuando llegó el momento de la batalla pública, estaba listo. ¿Tú estás cultivando tu fe en lo secreto? ¿Estás hablando con Dios en lo privado para que Él te respalde en lo público? Hoy es el día de matar a tu Goliat, no mañana, no cuando te sientas más fuerte. Hoy. Porque no lo harás solo, lo harás con el mismo secreto que usó David, confianza sobrenatural en un Dios invencible. Esa confianza no es emoción, no es optimismo, es una certeza firme, profunda, espiritual, que no se mueve con las circunstancias. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios quiere recordarte que tú también tienes una onda en tus manos. Tú también puedes correr hacia tus temores. Tú también puedes levantar la voz y declarar: hoy sabrá este problema, este miedo, esta situación, que hay Dios en mi vida y que no necesito espada ni lanza, porque de Jehová es la batalla. Decláralo: hoy no temo al gigante, porque confío en mi Dios. Escríbelo en tu corazón. Grítalo si es necesario, porque cuando tu fe se levanta, el miedo cae. Cuando tú actúas en el nombre del Señor, las piedras pequeñas derriban obstáculos gigantescos, no por ti, sino por Él, porque Él es fiel, y porque su poder no ha cambiado. Levántate, corre hacia el campo, mira a tu Goliat y lanza tu piedra, porque hoy Dios te dará la victoria. Ese es el secreto de David. Y ahora también es el tuyo. ¿Alguna vez has sentido que estás caminando por un valle oscuro,
donde cada paso parece incierto y cada pensamiento está cargado de ansiedad? ¿Has tenido noches en las que tu mente no se apaga y el miedo se esconde en cada rincón del alma? Si alguna vez sentiste que la ansiedad te robaba la paz, hoy quiero revelarte un secreto que ha estado escondido a plena vista. El Salmo 23 contiene un poder espiritual oculto, una declaración que puede romper la ansiedad como una espada en manos del Espíritu Santo. Y lo más impactante es que esa declaración no viene de un rey en su trono, sino de un pastor en medio de sus batallas internas. Hoy descubrirás por qué decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Puede activar una protección divina sobre tu vida que ni el enemigo ni tus circunstancias pueden derribar. David no escribió estas palabras en un tiempo de comodidad. El Salmo 23 no es un poema bonito para decorar paredes, es un escudo espiritual que nace de una experiencia real con Dios. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo es una fórmula espiritual que muchos repiten sin entender y por eso no experimentan su poder. Pero hoy, el Espíritu Santo te va a enseñar cómo activarlo. Primero, presta atención a cómo comienza la frase, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto no es una exageración ni una metáfora lejana. El valle de sombra de muerte representa el lugar más oscuro por el que puede pasar un ser humano. Es ese espacio donde la esperanza parece desaparecer, donde el miedo gobierna, donde las malas noticias te rodean, donde todo en tu carne te grita que te rindas. Pero David no dijo, si algún día ando, sino, aunque ande. Él asumió que habría momentos así, pero también dejó claro que no serían el final. Eso nos lleva al primer secreto contra la ansiedad. Aceptar que el valle existe, pero no es tu destino final. El problema de muchos creyentes es que cuando sienten ansiedad, creen que algo anda mal con su fe. Piensan que un verdadero cristiano no debería tener miedo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. David, el hombre conforme al corazón de Dios, reconoció que caminaría por valles oscuros. Sin embargo, lo hizo con una certeza: no temeré mal alguno. No porque el mal no exista, sino porque hay una presencia superior caminando con él. Ese es el segundo secreto. La protección divina no elimina el valle, pero sí transforma tu actitud dentro de él. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aquí está la clave. La ansiedad se alimenta de la soledad, del pensamiento de que estás enfrentando todo solo, de la idea de que no tienes control. Pero cuando tú recuerdas que Dios camina contigo, que su presencia es real, tangible, cercana, entonces algo en tu espíritu se estabiliza. Ya no estás a la deriva, estás acompañado por el pastor de tu alma, y no solo te acompaña. El versículo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ambos elementos eran herramientas del pastor. La vara para defender al rebaño de los enemigos, y el cayado para guiar, corregir y proteger a las ovejas. En otras palabras, David está diciendo, no solo estás conmigo, sino que me estás defendiendo y guiando en medio de este proceso. ¡Qué poderoso! La ansiedad muchas veces viene del miedo a lo desconocido, a lo que no puedes controlar. Pero si tú sabes que Dios tiene la vara para pelear por ti y el cayado para dirigirte paso a paso, entonces puedes respirar en medio del valle, sabiendo que estás en buenas manos. Ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es tu valle hoy? ¿Qué sombra te está rodeando? Puede que sea una crisis financiera, una enfermedad, una traición, un problema familiar, un miedo al futuro. Llámalo como quieras, pero haz lo que David hizo. Míralo de frente y declara,
Aunque ande por este valle, no temeré. Esa declaración es una decisión espiritual. No es negar la realidad, es someterla al poder de la verdad. Porque el temor es una mentira que se disfraza de lógica. Pero la verdad es que tú no estás solo. La verdad es que Dios está ahí contigo. El Salmo 23 no es solo para funerales o momentos de tristeza. Es una herramienta profética contra la ansiedad. Cuando tú lo declaras con entendimiento, estás levantando una barrera espiritual. Estás diciendo al enemigo, no importa cuán oscuro se vuelva esto, yo sé quién está a mi lado. Y mientras Él esté aquí, nada me puede destruir. Esa es la actitud de un creyente que camina en fe. Ahora escúchame con atención. Si tú haces del Salmo 23 parte de tu rutina diaria, si lo declaras no solo con tu boca, sino desde tu espíritu, entonces cada vez que la ansiedad quiera tocar tu puerta, se encontrará con una muralla de fe. ¿Sabías que las palabras tienen poder? Proverbios 18:21 dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Cuando tú dices, no temeré mal alguno, no estás diciendo una frase bonita, estás hablando vida sobre tu mente, paz sobre tu alma, protección sobre tu camino. Haz la prueba. Cada vez que sientas que la ansiedad se acerca, detente y di, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Repite esa verdad. Escríbela, declárala, memorízala, porque cuanto más la haces parte de ti, más se debilita la influencia del temor. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú te escuchas a ti mismo declarando fe, estás alimentando tu espíritu y silenciando las mentiras que te quieren detener. Y no olvides esto, David no salió del valle siendo el mismo. El valle no es solo un lugar de prueba, es también un lugar de transformación. Cuando caminas con Dios por esos momentos oscuros, algo en ti cambia. Aprendes a confiar más, tu fe madura, tu dependencia de Dios se vuelve real. Y cuando sales del otro lado, eres más fuerte, más sabio, más lleno del Espíritu. La ansiedad no tiene la última palabra, la tiene el Dios que te acompaña. Si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está hablando contigo. Él quiere que entiendas que no tienes que pelear solo, que no necesitas cargar ese peso por tu cuenta, que su vara y su cayado están activos en tu vida, que aun si todo a tu alrededor parece oscuro, Él sigue guiándote. Y que si tú decides hoy declarar con fe, no temeré mal alguno, entonces estarás activando una protección que el enemigo no puede tocar. Decláralo ahora mismo en voz alta, donde estás. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Escríbelo si puedes, repítelo cada mañana, porque el Salmo 23 no es solo un texto, es un arma, es un escudo, es una promesa viva, y si la haces tuya, la ansiedad no podrá dominar tu vida nunca más. Dios está contigo, en el valle, en la cima, en la oscuridad y en la luz. Su presencia no falla, y mientras Él esté contigo, no hay sombra que pueda apagar tu propósito. Cree, declara, camina, porque no estás solo. ¿Alguna vez sentiste que en medio de tu crisis más fuerte, cuando todo en tu vida parecía estar en peligro, Dios guardaba silencio? ¿Has tenido momentos en los que clamaste, lloraste, te desesperaste y parecía que Jesús dormía? Si has pasado por eso, quiero decirte que no estás solo. Los discípulos de Jesús también vivieron ese momento, y el relato de Marcos 4:35-41 nos revela uno de los secretos más poderosos del reino. Hay un propósito divino detrás de cada silencio de Dios, y entender por qué Jesús duerme en medio de tus tormentas puede cambiar para siempre tu manera de enfrentar el miedo. Este pasaje no es solo una historia sobre una tormenta en el mar,
sino una ilustración celestial sobre cómo Dios trata con el corazón del hombre cuando el temor amenaza con desbordarlo. La escena es simple, pero profunda. Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Suben todos a la barca, y mientras navegan se levanta una gran tormenta. El viento ruge, las olas golpean con fuerza la embarcación, y el agua comienza a llenar el barco. El peligro es real. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, sienten que van a morir. Y en medio de ese caos, Jesús duerme. Aquí es donde comienza la enseñanza. ¿Por qué Jesús duerme cuando sus amigos están al borde de la desesperación? ¿Por qué, si Él es el Hijo de Dios, no se levanta antes de que ellos griten? ¿Por qué parece ignorar el miedo humano? La respuesta es sencilla pero poderosa. Porque Jesús nunca responde al temor. Él responde a la fe. El silencio de Jesús no era abandono, era confianza. Él sabía que sus palabras no fallan. Él había dicho: pasemos al otro lado. No dijo: intentemos llegar, ni veamos si podemos cruzar. Su palabra era una promesa. Pero los discípulos, como nosotros muchas veces, no entendieron que cuando Dios habla, el universo obedece. En lugar de confiar en la palabra, miraron la tormenta. En vez de recordar quién estaba con ellos, se enfocaron en el viento. Y aquí entra el primer gran principio que debes entender. Cuando Dios guarda silencio, no es porque se haya ido, sino porque ya habló antes. Muchas veces pedimos señales, respuestas, milagros inmediatos, pero olvidamos lo que ya se nos dijo. Jesús no necesitaba repetir su promesa. Su silencio era su confianza en que ellos recordarían su voz. La ansiedad nace cuando olvidamos lo que Dios dijo en tiempos de calma y dejamos que la tormenta hable más fuerte. Los discípulos lo despertaron, angustiados, y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esta frase revela el temor más profundo del corazón humano. Pensar que Dios no se interesa por nuestro sufrimiento. Pero Jesús no responde con desesperación. Se levanta, reprende al viento y dice al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Luego se volvió hacia ellos y les hizo dos preguntas que son el centro de todo este mensaje. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él no los regañó por despertarlo, no los reprendió por tener miedo momentáneo. Lo que Jesús señala es algo más profundo, su falta de confianza en su palabra y su presencia. Estaban con el Hijo de Dios en la misma barca, y aún así creyeron que iban a morir. Aquí Jesús nos muestra que el mayor problema no era la tormenta, sino el corazón de ellos. El temor los había cegado al punto de olvidar quién iba con ellos. Y ahora quiero que apliques esto a tu vida. ¿Cuántas veces, en medio de una crisis, te has sentido solo? ¿Cuántas veces pensaste que Dios estaba dormido, que no le importaba tu dolor? ¿Cuántas veces oraste esperando una respuesta rápida y, al no oír nada, asumiste que el cielo estaba cerrado? Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda: Jesús no está ausente, está en la barca. Su silencio no es descuido, es confianza. Su aparente inacción no es indiferencia, es soberanía. Y hay algo más. Jesús durmiendo también representa una lección para ti. La paz no depende de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de Dios. Jesús podía dormir porque estaba en completa paz, una paz que no dependía de las circunstancias externas. Él nos enseña que esa misma paz está disponible para nosotros. Filipenses 4:7 lo dice claramente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no tiene lógica humana, pero es real. Es la paz que te permite respirar,
En medio del caos, sonreír en medio del dolor, seguir adelante aun cuando todo parece en contra. Si tú entiendes esto, cada tormenta dejará de ser una amenaza y se convertirá en una oportunidad para ver la gloria de Dios. Porque después de que Jesús calmó el mar, los discípulos dijeron: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, la tormenta les reveló un nuevo nivel de fe. Antes lo veían como maestro, ahora lo veían como soberano. La tormenta no destruyó su fe, la transformó. Y esa es la promesa para ti hoy. Esa crisis que estás atravesando no es tu final. Ese silencio que estás oyendo no es rechazo, es un entrenamiento. Dios está enseñándote a confiar, a recordar su palabra, a saber que si Él dijo pasemos, entonces pasarás. Tal vez no entiendes el proceso, tal vez te sientes cansado, tal vez el miedo golpea fuerte, pero no estás solo. Jesús está en tu barca, y si Él está contigo, ni la tormenta más violenta puede hundirte. Quiero que tomes un momento y repitas esto en voz alta. Jesús está en mi barca, aunque el mar ruja no temeré. Su palabra es mi ancla, su silencio es mi prueba, su presencia es mi garantía. Escríbelo, repítelo, cree en ello, porque cada vez que recuerdas quién va contigo, el miedo pierde su poder. Ahora te hago esta pregunta: ¿vas a permitir que el miedo te hable más fuerte que la promesa? ¿O vas a decidir confiar, aunque Jesús parezca estar dormido? Él no duerme por descuido, duerme porque sabe el final de tu historia. Él ya vio tu victoria. Él ya decretó tu destino. Solo necesitas mantener tu fe en alto, aunque el viento sople fuerte. Jesús está contigo. Y cuando llegue el momento, cuando tu corazón esté listo, Él se levantará y hablará a tu tormenta. Y todo lo que hoy te amenaza obedecerá a su voz, porque el viento y el mar aún le obedecen. Si llegaste hasta aquí, escríbelo en los comentarios. Jesús está en mi barca. Que esta sea tu declaración de fe. Y no te vayas sin compartir este mensaje con alguien que esté atravesando su propia tormenta, porque quizá ese silencio que sienten no es ausencia, sino la fe de un Salvador que sabe que llegarán al otro lado. ¿Alguna vez has sentido que, por más que oras, por más que lees la Biblia, el miedo sigue ahí? ¿Te has preguntado por qué, si crees en Dios, aún luchas con la ansiedad, con la inseguridad, con el temor al futuro, a la pérdida, al fracaso o al rechazo? ¿Y si te dijera que el antídoto definitivo contra todo temor no es una fórmula mágica, no es repetir palabras ni encender velas, sino una experiencia profunda y transformadora? La respuesta está en una frase poderosa que puede cambiar tu vida. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mira Juan 4:18. Esta no es solo una declaración bonita, es una clave espiritual que te puede liberar completamente si decides entenderla y vivirla. El apóstol Juan, quien escribió estas palabras, no era ajeno al temor. Fue testigo de persecuciones, amenazas, y vio morir a sus compañeros por causa del Evangelio. Sin embargo, al final de su vida, escribe que el amor perfecto de Dios tiene el poder de expulsar el miedo, no de suavizarlo, sino de echarlo fuera completamente. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cómo podemos recibirlo? Y sobre todo, ¿cómo ese amor se convierte en la cura definitiva para la ansiedad, la duda, el pánico, la inseguridad? Primero, debemos entender qué es el temor desde una perspectiva bíblica. El temor no es solo una emoción humana, es un espíritu que esclaviza. 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el temor no viene de Dios. Entonces, si no viene de Él, ¿de dónde viene? Proviene del enemigo,
que sabe que una persona que vive paralizada por el miedo nunca caminará en plenitud, en propósito, ni en la unción que Dios ha preparado. El temor es un sabotaje espiritual, pero Dios tiene una respuesta: su amor perfecto. El amor de Dios no es un amor humano, condicional o emocional. Es agape. Es un amor que no depende de lo que tú haces, sino de quién eres en Él. Es un amor eterno, inquebrantable, incondicional. Un amor que ya fue demostrado en la cruz cuando Jesús entregó su vida por ti. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que Dios te amó en tu peor momento. Te amó cuando no orabas, cuando estabas perdido, cuando no lo buscabas. Y si te amó entonces, ¿por qué dudarías de su amor ahora? Aquí está la clave. El temor se alimenta de la mentira. El enemigo susurra: Dios te va a abandonar, no eres suficiente, el futuro es incierto, vas a perder todo. Pero el amor de Dios responde: nunca te dejaré, eres mi hijo amado. Tengo planes de bien y no de mal, mi gracia te sostiene. Cuando crees en esas promesas, cuando haces del amor de Dios tu fundamento, el temor pierde su poder. Porque ya no vives desde la inseguridad, sino desde la certeza de que tu Padre Celestial te cuida. Ahora bien, ¿cómo se experimenta este amor perfecto que echa fuera el temor? La respuesta está en la intimidad. No se trata solo de saber que Dios te ama, sino de vivirlo. Muchos cristianos conocen de memoria versículos sobre el amor de Dios, pero no han tenido una experiencia personal y profunda con ese amor. Conocen el mensaje, pero no al mensajero. Han escuchado sobre el Padre, pero nunca han corrido a sus brazos. La intimidad con Dios no es solo una práctica espiritual, es una relación diaria, es hablar con Él como con un amigo. Es abrirle el corazón con todo y tus temores, tus dudas, tus errores. Es dejar que Él te consuele, te sane y te restaure. En esa cercanía, el temor no puede resistir. David, en el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Te das cuenta? No fue una liberación parcial, fue total. Pero fue el resultado de una búsqueda. Si buscas a Dios con todo tu corazón, no solo por interés, sino por amor, experimentarás esa libertad. Porque cuando estás en su presencia, lo que te atormenta no puede mantenerse. Su amor disuelve la ansiedad, su paz reemplaza el pánico, su voz apaga la del enemigo. Y aquí es donde muchos fallan. Piensan que para vencer el miedo tienen que pelear con sus propias fuerzas, pero la verdad es que el temor no se combate directamente, se reemplaza. No puedes simplemente decir: no voy a tener miedo. Necesitas llenar tu mente, tu espíritu, tu entorno con el amor de Dios. Eso significa meditar en sus promesas, declarar sus verdades, rodearte de su presencia. Cuanto más lo conoces, menos espacio tiene el miedo. Piensa en esto. Un niño pequeño que camina en la oscuridad siente miedo, hasta que toma la mano de su padre. La oscuridad no cambió, pero su confianza sí. Lo mismo sucede contigo. El miedo al fracaso, al futuro, a la pérdida, no desaparece porque tú seas fuerte. Desaparece porque estás tomado de la mano de tu Padre Celestial. Y hay algo más. El amor perfecto también te transforma. No solo te protege, sino que te cambia. Te convierte en alguien que ama como Dios ama. Y cuando amas de esa manera, ya no temes al juicio, a la crítica, a la opinión de otros. Ya no dependes de la validación externa, porque sabes que el amor más importante ya lo tienes. Ya no vives para complacer al mundo, sino para agradar al Padre. 1 Juan 4:18.
Continúa diciendo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso no es una condena, es una invitación. Si aún luchas con el miedo, es señal de que necesitas sumergirte más en el amor de Dios. No te castigues por tener temor. Usa ese temor como señal de que es hora de acercarte más al corazón del Padre. Allí, en su presencia, serás perfeccionado. Ahora quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo y di con voz firme: el amor de Dios está en mí. Su amor es perfecto. No tengo miedo. Soy amado. Soy aceptado. Estoy seguro. Repite eso cada vez que el temor quiera tocar tu corazón. Escríbelo en un lugar visible. Hazlo tu declaración diaria, porque cada vez que lo recuerdes estarás activando el antídoto definitivo. Y si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a escribir en los comentarios: el amor perfecto de Dios vive en mí. Esa es tu señal de que este mensaje fue para ti. No guardes esto solo para ti. Compártelo con alguien que necesita ser liberado del temor, porque donde el amor de Dios entra, el miedo huye. Y hoy, el amor ha llegado a tu vida para quedarse. Recuerda, no estás solo. El amor que venció la muerte, el amor que lo dio todo en la cruz, es el mismo que te acompaña hoy. Ese amor es más fuerte que tu miedo, más grande que tu pasado y más poderoso que cualquier tormenta. Vive en ese amor, y el temor jamás volverá a gobernarte. ¿Te has sentido alguna vez tan insignificante que pensaste que Dios no podría usarte? ¿Has sentido que tus miedos, tus complejos o tus inseguridades te descalifican para cumplir un propósito grande? ¿Y si te dijera que precisamente esas debilidades son el lienzo perfecto para que Dios pinte una historia de victoria en tu vida? La historia de Gedeón en Jueces 6, 12, 16 es una de las más impactantes transformaciones registradas en la Biblia. Un hombre escondido, temeroso, lleno de dudas, convertido en un guerrero valiente y líder de Israel. Este pasaje es mucho más que una historia antigua. Es una hoja de ruta divina sobre cómo Dios transforma a los temerosos en héroes de fe. Cuando conocemos a Gedeón por primera vez, lo encontramos escondido, trillando trigo en un lagar. Ese simple detalle ya nos dice mucho. El lagar era un lugar para prensar uvas, no para trillar trigo. Pero Gedeón estaba allí, oculto, por miedo a los madianitas. Era un tiempo de opresión. Israel estaba siendo invadido, saqueado y humillado por sus enemigos. Y Gedeón, como muchos otros, se había adaptado a sobrevivir en lugar de conquistar. Vivía a la defensiva. Tal vez así estás tú hoy, viviendo en modo de defensa, escondiéndote de tus propios sueños, ahogando tus deseos, enterrando tus talentos porque el miedo te ha convencido de que no puedes, de que no vales, de que no eres suficiente. Pero justo en ese lugar de temor, Dios irrumpe. El ángel del Señor se le aparece y le dice una frase desconcertante: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Valiente, esforzado. Gedeón estaba escondido, no parecía ni lo uno ni lo otro, y sin embargo, Dios no habla según lo que ve en el presente, sino según el destino que Él mismo ha escrito. Dios llama lo que no es como si fuera. Él no te ve como eres ahora, te ve como llegarás a ser en su poder. Esta es una verdad fundamental para todo creyente que lucha con el temor. Tu identidad no se basa en tus circunstancias, sino en lo que Dios ha dicho de ti. Gedeón, como nosotros muchas veces, responde desde la herida. Dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esta es una reacción común del corazón temeroso. Cuestiona la presencia de Dios a causa de las circunstancias.
Pero la fe verdadera comienza cuando dejamos de interpretar a Dios según nuestras crisis y empezamos a interpretar nuestras crisis según quién es Dios. Entonces, el Señor le dice algo aún más poderoso. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Aquí hay un secreto espiritual. La fuerza de Gedeón no estaba en él mismo. Su fuerza estaba en el envío de Dios. Cuando Dios te llama, Él mismo respalda esa misión con su poder. No se trata de si eres fuerte o débil, capaz o incapaz. Se trata de quién te envía. Si Dios es quien te envía, entonces no importa tu currículum, tu pasado o tus temores. Lo único que importa es su respaldo. Pero Gedeón sigue dudando. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Te suena familiar? Excusas, complejos, comparaciones, autosabotaje. Gedeón no solo tenía miedo del enemigo, también tenía miedo de sí mismo. Creía que su origen lo descalificaba, pero Dios no elige a los capacitados, capacita a los que elige. No busca a los valientes, hace valientes a los disponibles. Él no está buscando héroes perfectos, está buscando corazones dispuestos. Entonces el Señor le responde con una promesa que también es para ti hoy. Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esa frase, yo estaré contigo, es la misma que Dios le dijo a Moisés, a Josué, a María, a Pablo, y hoy te la dice a ti. Esa es la garantía de tu victoria. No es tu inteligencia, ni tu experiencia, ni tus recursos. Es su presencia. Cuando Dios está contigo, el miedo se vuelve irrelevante porque no estás solo en la batalla. ¿Y qué hace Gedeón después de este encuentro? Aunque todavía tiene dudas, da el primer paso, levanta un altar, y eso es significativo, porque antes de la batalla externa, Dios quiere ganarte en lo interno. Quiere conquistar tu corazón, sanar tus miedos y revelarte quién eres en él. Gedeón no salió inmediatamente a pelear. Primero adoró. Primero afirmó su identidad en Dios. Eso es lo que necesitas hacer hoy. Antes de enfrentar al madianita que te amenaza, afirma quién eres delante de Dios. Eres un hijo amado, un guerrero en formación, un instrumento de liberación. Más adelante en la historia, Dios usará a Gedeón para liderar una victoria espectacular con solo 300 hombres. Pero todo comenzó en un lagar, con un hombre temeroso y una voz divina que dijo, «Tú eres valiente». Esa es la voz que hoy resuena sobre ti. No importa dónde te encuentres ahora, ni cuán bajo sientas tu nivel de fe. Dios no te ha desechado. Él te está llamando, te está formando, te está preparando para algo grande. Pero tienes que responder, tienes que salir del escondite, tienes que dejar de esconderte detrás de tus excusas, porque dentro de ti hay un guerrero que aún no ha despertado. Ahora quiero hablarte directamente. Tal vez estás viendo este mensaje en medio de una temporada difícil. Tal vez el miedo te ha robado años de tu vida. Pero hoy Dios te dice, yo estoy contigo, ve con esta tu fuerza. No importa lo que digan los demás, no importa lo que te diga tu mente. La voz de Dios es la que determina tu identidad. Te invito a escribir en los comentarios, Dios me llama valiente. Ese es tu primer paso fuera del lagar. Esa es tu declaración de fe. No estás solo, no estás perdido, estás siendo llamado. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque cada enseñanza es una palabra de activación sobre tu vida, una chispa que encenderá el fuego de tu propósito. Recuerda esto. Dios ve en ti lo que tú aún no puedes ver. Y si Él te llama guerrero, es porque vas a pelear y vas a vencer. Lo que viene en tu vida no es derrota, es transformación. De temeroso a héroe de fe, de escondido a libertador de tu generación. Lo que Dios hizo con Gedeón, lo puede hacer contigo. ¿Estás listo para creerlo?
Si llegaste hasta este punto, quiero que sepas algo que no es casual. Has demostrado una disposición que muy pocos tienen. Eres parte de ese pequeño porcentaje de personas que no se conforman con vivir dominados por el miedo, que no quieren seguir siendo prisioneros de la ansiedad, del temor, de la inseguridad. Eres parte de ese grupo especial que no solo escucha, sino que se detiene, reflexiona y anhela un cambio verdadero. No te imaginas cuántos comienzan, pero se detienen antes de llegar al final. Tú no lo hiciste. Has llegado hasta aquí porque hay una semilla en tu corazón que Dios mismo plantó y que hoy está comenzando a brotar. Esa semilla se llama libertad. La libertad del miedo no es un ideal lejano, no es una meta inalcanzable. Es una promesa que Dios ha entregado a cada uno de sus hijos. Y tú, al buscar esta palabra, al permitir que llegue a lo más profundo de tu alma, estás activando una realidad espiritual que cambiará tu manera de ver el mundo. Has escuchado verdades bíblicas, has recibido revelaciones que han permanecido ocultas para muchos, y ahora estás en la puerta de una nueva etapa. Pero hay algo muy importante que debes hacer: sellar esta victoria. Te invito a escribir en los comentarios: libre del miedo. No es solo una frase bonita, es una declaración de guerra. Es una señal al mundo espiritual de que has tomado una decisión. Es tu grito de libertad. Al hacerlo, algo poderoso ocurre, porque cada palabra que sale de tu boca en fe activa una reacción en el cielo. Y esa declaración, aunque parezca simple, tiene el poder de romper cadenas que te han atado por años. Quizás aún sientas que hay restos de temor en ti. Tal vez tu mente está luchando, tratando de aferrarse a viejas ideas, a inseguridades que te han acompañado por mucho tiempo. Pero no te preocupes, este es un proceso. La luz que hoy ha comenzado a brillar en tu interior no se apagará, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te está tomando de la mano, guiándote hacia una vida donde el miedo ya no tiene la última palabra. Ahora, quiero pedirte algo con el corazón. Si este mensaje tocó tu alma, si algo dentro de ti despertó, no te lo guardes. Compártelo. No sabes a quién podrías estar salvando con solo enviarlo. Hay personas que están al borde del abismo, sumidas en el temor, al borde de rendirse, y tu simple acción de compartir puede ser el instrumento que Dios use para rescatarles. No subestimes el poder de una semilla sembrada en el corazón de alguien más. Y si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Este canal no es solo un lugar de videos. Es un altar donde Dios habla, donde cadenas se rompen, donde corazones se sanan. Cada video, cada enseñanza, cada palabra es una chispa divina que puede encender tu fe. Suscribirte no es un acto casual, es un paso de fe. Es decirle a Dios: estoy listo para más. Y cada like que dejas, cada comentario, es un grito espiritual que retumba en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas. Porque cuando tú te alineas con la verdad, el enemigo tiembla. Pero ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo más profundo. Quédate en silencio. Solo por unos segundos. No pongas música. No abras otra ventana. No te distraigas. Solo detente y escucha. Dios quiere hablarte. Sí, a ti, no al que está al lado, no a los demás, a ti. Tal vez no con una voz audible, tal vez no con un trueno, pero sí con una impresión suave, con un pensamiento que no es tuyo, con una sensación de paz que desciende de repente, con una certeza en tu corazón. Ese susurro es más fuerte que 1000 gritos. Esa pequeña voz te dirá lo que necesitas saber, te mostrará por dónde caminar, te dará la paz que estabas buscando.
porque Él es un padre que no calla cuando sus hijos le buscan. Y tú lo has buscado, así que ahora escucha. Y después de escuchar, obedece. Porque los que escuchan y obedecen son los que verán la gloria de Dios en su vida. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por creer. Gracias por permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Esto no termina aquí. Es solo el comienzo. Prepárate, porque lo que viene es libertad.